Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, agradecido del Señor de estar de nuevo con ustedes aquí en nuestra casa y compartir el día de hoy algo relacionado directamente con, por supuesto, con todo lo que hemos estado viendo. Con mi hermano Tadeo ya terminaron el tema del modelo de la oración, ¿ya? Y empezamos el trabajo ya con el tema del devocional, Ahora, el tema del devocional, por supuesto que es algo que va a tener una direccionalidad. Nosotros vamos a compartir un poco algunas propuestas de la mecánica del devocional, pero lo que me interesa ver hoy día a mí principalmente es el tema del propósito del devocional. El propósito del devocional, partiendo por entender un poco lo que es este término devocional, que no es un término bíblico propiamente tal, aunque se usa la palabra devoción en la Escritura, y de ahí un poco se toma este concepto del devocional, que no es otra cosa que un tiempo apartado dentro del día para poder tener una comunión íntima con el Señor. Esto está basado directamente o lo tomamos del inicio del modelo de la oración que está en Mateo 6, ¿no es cierto?, que dice que cuando ores tú, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, nos derramamos de nuestro Padre, ¿no es cierto?, y Él nos concede, dice, en lo público, nos manifestará o nos recompensará en público. Eso significa que nuestra vida, al ser transformada, va a dar un fruto que lo va a ver la gente, ¿ya? Entonces, el propósito del devocional es muy importante, porque el tema de la mecánica, vale decir, todo lo que de alguna manera vimos al inicio del estudio de la oración, donde desmistificamos algunas cosas y también hicimos énfasis en otras. Entonces, independiente de cualquier cosa, cuando ya llegamos al punto, después de haber recorrido una amplia introducción acerca de la oración, de haber analizado lo más profundo que pudimos el tema del modelo de oración, ahora vamos ya al tema de la práctica de la oración, de este tiempo devocional. Ahora, todos nosotros, sin duda alguna, podemos decir que estamos siempre faltos de ese tiempo personal. Aunque lo tengamos, siempre nos encontramos o tenemos la sensación de estar en deuda con eso. Y hay algunos que quizás todavía no lo tienen, pero la idea es que nosotros podamos caminar en la dirección de hacer de esto una prioridad en nuestra vida. Y quiero por eso tratar esta noche lo que significa, o mejor dicho, el propósito que tiene este tiempo, ¿ya? Y lo primero es que no está ahí, pero ¿qué significa la palabra devoción o devocional? Bueno, devoción en realidad para llevarlo a lo que es el devocional, pero la palabra devoción, yo creo que todos nosotros tenemos alguna imagen de eso, y quizás una imagen más inclinada hacia la parte religiosa, como decía, tal persona es devota de tal o cual ídolo o estatua o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero el término devocional es básicamente una entrega total a algo, ¿ya? Una entrega total a algo. Y nosotros, cuando estamos analizando nuestro devocional o nuestra devoción a Dios, tenemos que pensarlo en esos términos, que siempre es una entrega. Nosotros nos entregamos, ¿ya?, a algo, en este caso a Dios, a nuestro Señor. Y obviamente las personas que son devotas son personas que son capaces de hacer sacrificios en pos de ese algo o de ese alguien. Lo más cercano, como para ejemplificar esto, es, por ejemplo, en el plano deportivo. Me perdonan las damas, ¿no es cierto? Pero
En el plano deportivo, ¿no es cierto? Cuando se habla de que son devotos de un equipo, una cosa es que te guste un equipo de fútbol y otra cosa es que la persona se declare, como muchos se declaran, ¿no es cierto?, devotos de ese equipo. Y entonces un devoto de ese equipo significa que si su equipo va a jugar a otro país, por ejemplo, esa persona hace todos los sacrificios, ¿no es cierto? Se va a deo, como sea, llega porque quiere estar en ese lugar siguiendo, en este caso, a su equipo. Entonces hace un sacrificio inmenso. Y aún más allá, independiente, porque nadie le garantiza que su equipo va a ganar. ¿Ya? Y como está el fútbol chileno, la alta probabilidad es que pierda en el plano internacional. ¿Ya? Entonces, eso es una devoción. Y que aunque haya perdido, al siguiente partido va a estar igual, y va a estar igual, y va a estar igual. Y probablemente espere a su equipo cuando salga 2 horas o 3 horas para que a lo mejor le hagan así. O quizás, en el mejor de los casos, le firmen un autógrafo. Pasa con un artista, ¿no es cierto? Los devotos o los fans de un artista o de quien sea pueden estar toda una mañana, toda una noche para conseguir un ticket y toda una mañana quizás para que la persona se acerque y haga así o no haga nada. ¿Ya? Eso significa alguien devoto. Sacrificio, esfuerzo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? Ahora, todo eso lo llevamos ahora a nosotros. ¿Somos nosotros realmente devotos de Dios? Y es ahí donde tenemos que enfocar, porque cuando hablamos de devocional, estamos hablando justamente de una acción en pos de algo que para nosotros es lo más importante. Lo más importante. Entonces, por eso es que no quiero que se vea como una actividad, aunque lo es. Pero este es el tiempo con la persona más importante de nuestra vida y por toda la eternidad, que es con el Señor. Entonces, aunque hay una mecánica de por medio, el tema de la devoción habla de una actitud hacia, en este caso, nuestro Señor, que implica que nosotros estemos dispuestos a hacer cualquier cosa por agradarlo a Él. El devocional no consiste en lo que Dios puede hacer para mí, sino que en mi entrega para agradarlo a Él. Por eso que el devocional tiene una concepción principalmente enfocada en el proceso de transformación. ¿Me explico? Por eso es que aquí tenemos que nosotros de alguna manera también incluir, y por cierto hacerlo, el modelo de la oración que el Señor le entregó a sus discípulos y, por extensión, para nosotros. Si yo soy devoto de Jesús, entonces, ¿cuáles son, como el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos, Señor, qué quieres que haga? ¿No es cierto? ¿Qué quieres que haga? Entonces, eso quiero que nosotros tengamos en mente porque se puede correr o cometer el error muchas veces, como muchas personas pueden decir, no, si yo todos los días oro y soy una persona de oración. La pregunta es, ¿cuál es el foco de tu oración? Y no estoy diciendo con esto que nuestras necesidades personales ni nada de lo que y no haya espacio para derramar nuestras necesidades delante de Dios. Pero hay un principio bíblico que dice que Dios sabe lo que necesitamos antes que abramos la boca, ¿no es cierto? No significa que nunca digamos nada en relación a eso, pero eso no debe dominar mi tiempo devocional, porque el tiempo devocional es cuando yo me encuentro, por eso es que dice que tiene que ser íntimo, cierro la puerta del lugar que vamos a ver en la mecánica y todo esto, ¿no es cierto? Pero básicamente es estar solo con Dios y derramarme de Él y desnudar. Nunca debiera ser más yo que cuando estoy en ese tiempo devocional, porque no puedo ocultarle nada a Dios. Pero por sobre todas las cosas estoy con los brazos abajo para que Dios transforme mi carácter. Mi carácter. Entonces sí, una persona puede ser una persona que ora todos los días, pero ora por sus hijos, por el bienestar de esto. Y no estoy diciendo que no lo haga. Pero si no tiene este tiempo donde cara a cara, como con un espejo, como dice Santiago, nosotros nos confrontamos a lo que Dios quiere de nosotros, nosotros vamos a perder la oportunidad
de que nuestro Dios haga su obra en nosotros. Haga su obra en nosotros. Entonces, eso entendiendo bien lo que significa este tiempo y entendiendo también que vamos a tener sugerencias de acuerdo a lo que hemos hablado, de hacerlo en la mañana quizás como una forma o uno de los mejores tiempos para hacerlo, pero no es una cosa exclusiva de eso, ¿ya? Va a depender de otros factores, pero el foco tiene que ser el mismo. Estamos delante de Dios para que Él nos transforme. Estamos delante de Dios para que Él nos transforme. Que mi oración realmente tenga el esquema, principalmente el esquema que Jesús entregó. Padre nuestro, primero, agradecer el privilegio de ser su hijo por la gracia de Dios, nada más que por su gracia, sin merecerlo. Soy su hijo y como tal puedo ir, como dice Hebreo, confiadamente al trono de la gracia. Privilegio que no tiene la gran mayoría de las personas que están muertas espiritualmente. O sea, ninguna persona, que es la gran mayoría. ¿Ya? Puedo ir confiadamente al trono de la gracia. Entonces, eso ya tiene que cambiar mi impronta hacia este tiempo. Porque así como la persona, imaginemos, ¿no es cierto?, que está una persona devota de tal equipo, que el crack de ese equipo, o el artista, o quien sea, que admire, que idolatre, que tiene póster, ¿no es cierto?, en su casa, y le dijera, oye, ven, ¿sabes qué? Te invito, quiero conversar contigo. ¿Se imaginan el efecto que eso produciría? Ahora, bueno, el creador del universo, el todopoderoso, nos da la oportunidad de cada día tener esa intimidad con Él. Que no es el hecho de estar conectado todo el día con Dios, por supuesto que sí, pero aquí estamos hablando de esa intimidad donde Él quiere transformar mi carácter. Donde Él quiere transformar mi carácter. Y por favor, nunca pensemos que Jesús es esa imagen del pobrecito que está sentado, ¿no es cierto?, ahí, se ve típico la chimenea, está ahí como con cara triste, que porque nosotros no lo pescamos durante el día. No, esa no es real, porque Él no necesita de nuestra presencia. El único perjudicado o beneficiado de este tiempo soy yo. ¿Ya? Y es la oportunidad que el soberano, santo, santísimo, creador del cielo y la tierra me da a mí, mugroso pecador, salvado por la gracia, de entrar a su presencia. Esa es la verdad de las cosas. Esto no es así. Esto no es así. El creador del cielo, el todopoderoso, me da a mí, criatura caída, que me selló sin pedirlo y sin merecerlo con su Espíritu Santo para justificarme, me da hoy día el privilegio de venir a su presencia en intimidad, de cerrar la puerta y tener comunión con Él. Es así. ¿Ya? Dios no es pobrecito, ni Jesús está ahí, ni Jesús está llorando, ni tiene que tomar fluoxetina. ¿Por qué no vamos? No. Todas esas imágenes como, chuta, otra vez dejé a Jesús pagando, y otra vez, y ahora sí, ya, bueno, ahora me devuelvo y te voy a dar un tiempo, ¿no es cierto?, en ese living con la leña, y ¿por qué no te has acordado de mí? Dice, todo ese caricaturizar eso no es así. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Ya? Entonces, el propósito del devocional es agradar a Dios, de quien yo me declaro, a lo menos verbalmente, devoto. Entonces Él dice, Padre nuestro, mi papá, mi Padre, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Señor, ¿qué debo hacer para santificar tu nombre? Señor, hoy permíteme, ayúdame a santificar tu nombre, entendiendo que ya revisamos qué significa santificar el nombre de Dios. No se lo podemos pedir a la gente del mundo, el único que puede santificar el nombre de Dios en esta tierra somos nosotros. Eres tú, soy yo, cada uno de nosotros, en los lugares donde nos encontramos. Venga tu reino, Señor, venga tu reino sobre los perdidos, sobre todos aquellos. Ese es el plan de Dios, esas son las prioridades de Dios, que su nombre sea santificado, que su reino sea extendido, y los que acercamos el reino de Dios a las personas somos nosotros,
Como dice 2 de Corintios, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, que les rogamos que se reconcilien con Dios. Ya no vemos a nadie en su estructura humana, sino que cada uno lo vemos en su necesidad espiritual. Y entonces oramos por las personas, compartimos el Evangelio, abrimos, ¿no es cierto?, nuestro espectro a la necesidad espiritual de las personas y no a la situación humana de la persona en términos de acepción de persona. Por lo tanto, la necesidad está en el extremo quizás de una persona sin recursos de ningún tipo y las personas con recursos de todo tipo, intelectuales, materiales, lo que sea, y todo lo que está entre medio. No medimos a las personas por eso, sino que nosotros vemos la necesidad de salvación. Y por lo tanto, como el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, a los corintios, que era una cultura elevada desde el punto de vista intelectual o por lo menos filosófico, él dice, siendo una persona intelectualmente muy preparada, Pablo dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que vine a hablarles de Cristo y de Cristo crucificado. Ese es el mensaje. El mensaje, el llamado al arrepentimiento. Entonces, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace perfectamente en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y eso no puede decir, hágase tu voluntad y desprenderme de esa petición. Porque el que tiene que hacer la voluntad de Dios aquí soy yo, es la iglesia. Entonces, el devocional, básicamente y prioritariamente, es para eso, hermano. ¿Ya? Es para eso. Y quiero que nosotros podamos profundizar a lo largo del tiempo justamente en esos aspectos. Para eso es el modelo de la oración. ¿Es lo único que vamos a decir? A lo mejor no. También hay tiempo, porque dice y habla del pan nuestro, que son nuestras necesidades, pero el Señor las conoce antes de que nosotros las verbalicemos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nunca voy a poder ir por nada? No, significa que no. Lo que pasa es que verdaderamente nosotros oramos mal porque oramos de acuerdo a mis prioridades, que pueden ser súper legítimas y existentes de verdad, pero no de acuerdo a las prioridades de Dios, y me olvido que Dios, ¿no es cierto?, no es que Dios es devoto de mí, yo soy devoto de Dios. ¿Ya? Yo soy devoto de Dios. Entonces, soy yo el que tengo que estar dispuesto a que Él obre en mí. Y la obra más grande es la transformación de mi carácter a semejanza del carácter de Cristo. Entonces, sí, una persona puede decir, no, yo tengo mucho tiempo de oración y siempre oro, pero ¿por qué está pidiendo? Por sus propias cosas. Legítimas, sí, pero la prioridad de Dios es otra. Todo lo que nosotros estamos aquí somos extranjeros y peregrinos. Recuerden esos pasajes, somos extranjeros y peregrinos. Él sabe nuestras necesidades. Y más aún, basta ver la propia historia de nuestra vida. Antes, incluso, cuando ni siquiera Él nos había llamado aún. ¿Acaso no nos proveyó de lo que necesitábamos? ¿Acaso no nos ha mantenido hasta el día de hoy? ¿Acaso a pesar que somos infieles, Él sigue siendo fiel? Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos que Él no va a seguir igual? ¿Te das cuenta? A veces hay momentos de prueba, de dificultad, pero espacios acotados dentro de una larga taza de leche que a veces nos permite vivir, como se dice, ¿no es cierto? Una tranquilidad. Entonces, nos olvidamos de eso. Y nosotros teníamos que buscar, no los problemas ni las dificultades, como decía Tadeo el domingo, las pruebas van a venir, son inevitables. Las tentaciones las tenemos que resistir, pero parte de esa resistencia y gran parte de esa resistencia se construye en este tiempo personal, individual. Por eso es cada día, cada día. Insisto, hoy día no vamos a ver de la mecánica, sino que me interesa que podamos a lo menos revisar estos pasajes para entender aún más profundamente el propósito del tiempo devocional. ¿Ya? Devocional. Lo primero vamos a ir al Salmo 26, 2. Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame,
Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriñame, examíname. Eso es cuando estamos delante de Dios en este tiempo devocional. Dios, escudriñame, examíname, examíname. Primera de Juan dice que debemos confesar nuestros pecados. Por favor, Primera de Juan. Vamos a saltar de ahí para allá. Y después volvemos a los salmos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso, ¿no es cierto? Escudriñame. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cuándo hacemos eso? En nuestro tiempo devocional. Después vamos a dejar bien en claro el concepto de tiempo devocional con lo que puede ser tiempo de estudio bíblico. ¿Ya? Por ejemplo, hay momentos en el día que quizás tú debes tener destinado, quizás voy a dar un tiempo al azar, una media hora para estudiar el capítulo del libro que sistemáticamente estás estudiando. ¿Ya? Pero el tiempo devocional, donde hay un tiempo de oración con la palabra, que también vamos a hablar del tema de la palabra ahí y los propósitos de la palabra en ese momento. Por eso, cuando hablamos del tiempo devocional, principalmente recomendamos las cartas o las epístolas, porque principalmente las epístolas son doctrinales, son atemporales. No hay una historia dentro de la carta, sino que es doctrina, que es lo que necesitamos principalmente en este tiempo devocional donde Dios nos está examinando. Por ejemplo, los evangelios, el Antiguo Testamento y el libro de los Hechos son historia, donde por supuesto vamos a extraer doctrina también, o principios, pero las cartas son donde el Señor principalmente nos aprieta con la doctrina. En eso, por ejemplo, Primera de Juan, Efesios o la carta que sea. Pero en el tiempo devocional, en esa búsqueda, en el tema de la oración, examina. Si confesamos nuestros pecados, que los tenemos cada día, ¿no es cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que debe buscar el tiempo devocional también. Y la confesión de pecados, ahí sí tiene que ser específica. Estoy delante de Dios. Él sabe mis pecados, pero Él me está mandando confesarlos a Él. Por lo tanto, yo no puedo decir, Señor, y perdóname por todos mis pecados. No. Señor, perdona porque, ¿sabes qué? Tengo rabia con esta persona. Tengo envidia con esta persona, Señor. Señor, hay lascivia en mí. Entonces, eso va produciendo nuestro derramarnos delante de Dios. Delante de Dios. El pecado que el Señor nos está mostrando, si le estamos pidiendo que nos examine, el Señor nos va a mostrar. ¿Sí? Nos va a mostrar. Y entonces de eso se trata, para que Él perdone nuestros pecados, para que podamos realmente nosotros santificar su nombre, para que podamos acercar el reino de Dios a las personas, para que podamos hacer su voluntad sin esa deuda pendiente del pecado en nosotros. David dijo, hasta que yo no confesé mi pecado, hasta me enfermé, mis huesos se debilitaron, dice. Esa deuda pendiente que tenemos el bendito privilegio de llevarla cada día delante de Dios, cada día delante de Dios, ¿no es cierto? Y Él dice que nos perdona y nos limpia. No solamente nos perdona, sino que nos limpia. ¿Con qué será limpio el joven? Dice, con guardar tu palabra. Jesús le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra nos va escudriñando, nos va confrontando. Nos va confrontando. Entonces, no es el tiempo devocional para decir, Señor, bueno, tú sabes, yo, bueno, necesito esto y te pido por esto y te pido por esto otro, y ya, y se va a la media hora, 45 minutos o el tiempo que determinaste. Oraste, sí, hiciste eso, pero no cumpliste el propósito para el cual es ese devocional. Y además, cuando nosotros nos enfocamos, porque es el esqueleto que Dios nos ha dado, por lo tanto, funciona siempre. Nos va a quitar la ansiedad de aquello que puede ser una necesidad legítima, una situación apremiante legítima, y que nosotros queremos que eso Dios rápidamente lo solucione o nos alivie. ¿Ya? Por lo tanto, de esto se trata principalmente el foco del devocional.
Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces creen que nosotros debiéramos tener esa inclinación en nuestra oración? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Todos los días. Todos los días tenemos. Cada día tiene su propio mal, su propio afán. Y nosotros entonces nos fortalecemos y nos pedimos a Dios primero que nos examine, confesamos nuestros pecados y rogamos, crea en mí un corazón nuevo, renueva, el espíritu renueva. Eso es parte de la restauración diaria que necesitamos. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo el sentido del devocional, la forma en cómo lo hagamos, el horario en que lo hagamos, la escritura que estemos siguiendo. Puede variar, pero el sentido del devocional debe ser unánime para todos. Ese es el propósito del devocional. Cuando tú estés y vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto y derrámate delante del Señor, y a partir de ese consejo de Dios, ¿no es cierto?, viene el modelo, que no es una oración corporativa, es una oración personal. Y como es personal, es el trato y el trabajo personal e individual que Dios está haciendo contigo y conmigo. Ese es el punto. Dios está haciendo un trabajo contigo y conmigo. La meditación de la palabra, la oración, todo tiene que ir enfocado en la prioridad de Dios. En la prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios no son las mías. No son las mías. Y yo tengo que reconocer eso. Por eso es que este es un tiempo de ejercicio que va a ir dando poco a poco la fortaleza y va a ir transformándose realmente en un tiempo y en el tiempo más importante de nuestra vida. Todos estamos faltos de esto, hermano. Yo no estoy parado aquí como alguien que puede dar cátedra de un tiempo devocional. Pero es nuestro deber alinearnos en esa dirección y no claudicar. Si caemos, volvemos. De eso se trata. Dios tiene infinita paciencia para con sus hijos, que somos nosotros. Su misericordia la derrama con nosotros. Muchas veces uno piensa realmente cómo, con qué cara, por decirlo de alguna manera, voy a ir delante de Dios otra vez con lo mismo. ¿No es cierto? Y puede que sea una situación en la cual estamos batallando, estamos luchando, y si es así, Dios va a ir dando fruto en nosotros, va a ir produciendo el fruto en nosotros. Y vamos nosotros a ir siendo liberados poco a poco de esa situación, pero nunca estamos dados de alta de los pecados. El que cree que está firme, cuídese, porque justamente esa es una de las mayores trampas, creer que siempre ya listo, esto no, si yo no tengo ya no, eso era un problema para mí antes, pero ya no. Uno no se da cuenta muchas veces de lo caído que es hasta que no está frente a la santidad de Dios permanentemente, y eso hace que nosotros dependamos aún más de Él, más de Él, más de Él. De eso se trata el tiempo devocional. ¿Ya? El tiempo devocional no es para contarle a Dios mis planes, principalmente. Y acá nadie, por favor, diga, oye, no, pues que el pastor dijo que... No, pero el tiempo devocional no es principalmente, no está basado en lo que yo quiero, sino que en lo que necesito para vivir y hacer lo que para Dios es prioritario. ¿No es cierto? Ese es el propósito del devocional. Si soy devoto de Él. Decíamos, ¿cierto? Un tipo que es hincha de un equipo de fútbol, si el equipo juega en Hong Kong, te aseguro que van a aparecer banderas en el estadio, ¿no es cierto? Ahí, y todos van a... Y decir, pero ¿cómo esta gente llegó? Bueno, llegó. Si juegan en Kazajistán, allá, llegó. Ese es un devoto. De algo equivocado, pero... Y más encima... Ni siquiera alguien le dijo vas a ganar. No, nada.
Y son capaces de arriesgar su vida. Entonces está toda la barra del equipo contrario ahí, ellos son como 3 o 4 pelagatos y están dispuestos a morir. A los jugadores no les importan, pero ellos van. Y nosotros. Por eso es que el término devoción, por eso también es tan importante eso, para entender qué es una persona devota. Y somos devotos nosotros, o debemos ser devotos, de un Dios y un Padre maravilloso. Jesús dice, si ustedes siendo malos son capaces, no le dan nunca un escorpión a su hijo. ¿Ya? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces nos da todas las pruebas para que nosotros seamos devotos de Él. Si le interesamos a Él. Si Él está ahí, ¿no es cierto? Y fue tal que Él dio a su Hijo para que nosotros, para rescatarnos a nosotros. Entonces, ¿cuánto más debiéramos nosotros practicar esa devoción? Y buscarla, y buscarla. No ser tan simplistas, sino que tener un espíritu de sacrificio mayor. Y estoy hablando a mis hermanos que habitualmente están y estamos, ¿no es cierto?, en el proceso de trabajar dentro de lo que es el ministerio, en términos generales. Por lo tanto, tenemos que animarnos a seguir adelante. Tenemos que animarnos a seguir adelante e incorporar este tiempo devocional a nuestra vida en esa dirección. Y te aseguro, todo lo demás se va a ir ordenando, porque Dios no miente. Él dijo, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar eso? Es buscar las prioridades de Dios. Es enfocarnos en lo eterno como prioridad, porque Él ha prometido y lo ha cumplido a cabalidad de sostenernos con lo temporal. De sostenernos con lo temporal. Entonces, debemos cambiar la dirección de eso. Incorporar el devocional con la dirección correcta. ¿Ya? Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Otra vez, similar al salmo anterior, ¿no es cierto? Examíname, conoce, pruébame. Eso es buscar a Dios. Señor, te he confesado mis pecados. Pruébame, examíname si hay algo oculto. ¿Entiendes? Entonces, a eso se refiere el salmista. 2 Corintios, ahora vamos al Nuevo Testamento, 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El mismo principio, ¿no es cierto? Examinaos. Examinaos. ¿Puedes repetir, por favor? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí está la clave. Examinaos a vosotros mismos. ¿No es cierto? Entonces uno podría decir, si llega hasta ahí, examinaos. ¿En relación a qué? A mi otro hermano, a esta persona de acá. Como dice, o como se dice, ¿no es cierto? Siempre uno puede encontrar a alguien peor que uno. ¿Ya? Pero examinaos conforme a qué dice. Si estáis en la fe. Entonces eso inmediatamente nos lleva a la voluntad de Dios. Me examino conforme a esto, no en relación a mi hermano, a mi hermana, al vecino o a quien sea, o considerarme, no, en realidad yo no estoy tan mal como esta persona, no estoy yo por lo menos, no. Examinado respecto a eso. Y cuando lo examinamos en esa dirección, que está haciendo alusión justamente a este tiempo personal, por supuesto que siempre vamos a encontrar cosas que Dios va a tratar con nosotros. Va a tratar con nosotros. ¿Ya? Y finalmente, 2 Timoteo 2:15, es parte de este tiempo también, o como propósito de este tiempo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya. Entonces, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, ¿cierto? Un obrero aprobado. ¿Qué es lo que va a marcar esa aprobación? ¿Qué es lo que va a marcar esa aprobación? Otra vez, que usa bien la palabra
de verdad. ¿No es cierto? Ese es nuestro espejo. Es ahí donde nosotros tenemos que vernos y es ahí donde tenemos que ser enmarcados por la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Este proceso de transformación. Entonces, resumiendo, el tiempo devocional, independiente de todas las características de la oración que hemos revisado, de todo el marco teórico que hemos visto en relación a la oración, pasando por el proceso de desmenuzar lo más profundamente posible el modelo de la oración que Jesús entregó para justamente este tiempo de intimidad con Él, nosotros tenemos que llegar a la conclusión ahora de que cuando lo llevamos a un punto práctico, aunque hay una mecánica y sugerencias al respecto para poder darle continuidad y transformarlo en un hábito, ¿no es cierto? Tenemos que entender mejor o más profundamente el propósito de ese tiempo. Que no se trata de lo que yo quiero, que no es una situación donde vamos a Dios a proponerle y a ponerle nuestros planes para que pégale la timbrada, Señor, sino que vamos realmente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí está lo que hemos revisado en este modelo de la oración, las prioridades de Dios. Que su nombre sea santificado, que su reino sea acercado y que venga y que se haga su voluntad. Y Él ha prometido que el pan, lo físico que necesitamos, Él lo va a proveer como siempre lo ha hecho. Como siempre lo ha hecho. Y nuestra ansiedad va a ser calmada. La ansiedad legítima que podemos tener por una situación o por situaciones puntuales que ocurran en nuestra existencia, en nuestro tránsito terrenal pasajero. No nos olvidemos que somos ciudadanos del reino de los cielos y vamos en un éxodo hacia esa morada eterna, hacia ese reino eterno al cual pertenecemos por la gracia de Dios. Y en este transcurso desértico, al igual que Dios entregó el maná físico en el desierto a los israelitas y nos entrega el maná espiritual todos los días, y todos los días el maná que necesitamos para ese día. Nosotros no nos juntamos, oye, esta semana voy a leer porque la otra semana voy a ir en banda. No existe eso. O si existe, o la persona cree que está engañado. Es cada día. Necesitamos de esto, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser enfocados o reenfocados en la voluntad de Dios. Si somos devotos de Él, por eso se llama devocional. ¿Ya? Si somos devotos de Él, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Párate de cabeza. Supongamos que la Biblia dijera, te tienes que parar de cabeza 3 veces al día. Bueno, me pararé de cabeza 3 veces al día. ¿Cierto? Pero no dice eso, dice buscar, arrepentirse, ¿no es cierto? Confesar el pecado, enfocarme en Él. ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? Si pudiéramos hacer un resumen de todo eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, dice que toda la ley y los profetas. Pero el concepto de amar a Dios no es un concepto emocional, es un concepto escritural y es un concepto absolutamente práctico. El que ama va a obedecer mis mandamientos. ¿Que nos emocionamos? Sí. Pero eso no marca la profundidad. Lo que marca la profundidad es que usamos bien la palabra de verdad. Es que usamos bien la palabra de verdad. Bueno, parte de lo que es una sugerencia de la mecánica, ¿ya? De cosas que deben estar en este tiempo, las vamos a ver la próxima semana, pero cuando hablamos de lectura que escojamos para el tiempo devocional, siempre tienen que ser libros completos, lo mismo que el estudio, ¿ya? Que el estudio de la Escritura. Idealmente y preferentemente libros completos. ¿Ya? ¿Por qué? Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, no he rehuido el anunciarle o anunciaros todo el consejo de Dios. Eso significa que Pablo, toda la ley que en ese tiempo existía, toda la palabra, que en ese tiempo existía, que era básicamente la ley del Antiguo Testamento, Pablo se los enseñó completo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprender
que para poder avanzar en el conocimiento de la Escritura, en la sabiduría de la Escritura, tenemos que tomar libros completos, porque eso nos obliga a pasar por todos los aspectos que el libro o la carta nos muestre. ¿Ya? No, a mí me gustan los salmos nomás porque no, a mí me gustan los proverbios nomás porque no. Esta cuestión no es un menú. ¿Ya? Entonces se trata de un menú. No, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque no entiendo nada. No. Tienes que leerlo. Tienes que leerlo. Para un devocional probablemente no sea lo más, entre comillas, adecuado, porque no quiero decir que no, ¿me entiendes? Pero en un concepto de consejo no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es básicamente historia que tengo que conocer. Tengo que conocer la historia. Si no conozco la historia del Antiguo Testamento, me va a costar más trabajo entender el Nuevo Testamento. Los evangelios, por supuesto, tengo que conocer todo los evangelios. Tengo que conocer el libro de los Hechos. Y tengo que estudiar permanentemente las epístolas, porque ahí está la doctrina cristiana. ¿Ya? Parte de esto, para terminar, eso. El resumen del tiempo devocional, entendiendo el enfoque del tiempo devocional, tiene que estar mediado por la lectura bíblica y por la oración. ¿Ya? La lectura bíblica y la oración. El Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya, sabemos eso. Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Por qué colocamos primero la lectura bíblica y después la oración? Porque la oración se tiene que sujetar a la lectura bíblica. La oración sin el marco de la Escritura nos va a llevar muchas veces a hacerlo de manera inadecuada. ¿Ya? Y el versículo 130 del mismo Salmo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra, nos hace entender a todos nosotros que somos básicamente simples, ¿no es cierto? Podemos ser intelectualmente muy avesados en algunas áreas, pero en el conocimiento de Dios siempre vamos a necesitar. Nunca vamos a estar en una posición diríamos nosotros, de falta de necesidad o que ya lo alcanzamos, que lo logramos. Entonces, importante porque la lectura bíblica nos alumbra, nos va a guiar, ¿no es cierto? Y va a darle el marco y el contenido a la oración. Si no, podemos nosotros invertir tiempo que no necesariamente está en la dirección correcta de la oración. ¿Ya? Y ahí vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, sugerencias del tema de la lectura. También Tadeo me comentaba la oportunidad o la posibilidad un par de semanas más adelante de hacer algunos trabajos tipo taller, pero como una sugerencia, no como un esquema rígido, pero sí entendiendo que todos estamos bajo el mismo propósito. Nadie puede decir, oye, no, para mí el devocional, bueno, para mí el devocional no es eso, para mí el devocional es para pedirle a Dios todo lo que yo necesito, todo lo que yo necesito. Porque mi papito dice en su palabra, ¿no es cierto?, pedir y se os dará. Y saca un texto de contexto, ¿ya? Ok, en el plano internacional. ¿Ya? Entonces, eso es una devoción. Y que aunque haya perdido, al siguiente partido va a estar igual, y va a estar igual, y va a estar igual. Y probablemente espere a su equipo cuando salga 2 horas o 3 horas para que a lo mejor le hagan así. O quizás, en el mejor de los casos, le firmen un autógrafo. Pasa con un artista, ¿no es cierto? Los devotos o los fans de un artista o de quien sea pueden estar toda una mañana, toda una noche para conseguir un ticket y toda una mañana quizás para que la persona se acerque y haga así o no haga nada. ¿Ya? Eso significa alguien devoto. Sacrificio, esfuerzo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? Ahora, todo eso lo llevamos ahora a nosotros. ¿Somos nosotros realmente devotos de Dios? Y es ahí donde tenemos que enfocar, porque cuando hablamos de devocional, estamos hablando justamente de una acción en pos de algo que para nosotros es lo más importante. Lo más importante. Entonces, por eso es que esto es
no quiero que se vea como una actividad, aunque lo es, pero este es el tiempo con la persona más importante de nuestra vida y por toda la eternidad, que es con el Señor. Entonces, pero lo que me interesa ver hoy día a mí principalmente es el tema del propósito del devocional. El propósito del devocional, partiendo por entender un poco lo que es este término devocional, que no es un término bíblico propiamente tal, aunque se usa la palabra devoción en la Escritura, y de ahí un poco se toma este concepto del devocional, que no es otra cosa que un tiempo apartado dentro del día para poder tener una comunión íntima con el Señor. Esto está basado directamente o lo tomamos del inicio del modelo de la oración que está en Mateo 6, ¿no es cierto?, que dice que cuando ores tú, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, nos derramamos de nuestro Padre, ¿no es cierto?, y Él nos concede, dice, en lo público, nos manifestará o nos recompensará en público. Eso significa que nuestra vida, al ser transformada, va a dar un fruto que lo va a ver la gente, ¿ya? Entonces, el propósito del devocional es muy importante, porque el tema de la mecánica, vale decir, todo lo que de alguna manera vimos al inicio del estudio de la oración, donde desmistificamos algunas cosas y también hicimos énfasis en otras. Entonces, independiente de cualquier cosa, cuando ya llegamos al punto, después de haber recorrido una amplia introducción a algo, ¿ya? Una entrega total a algo. Y nosotros, cuando estamos analizando nuestro devocional o nuestra devoción a Dios, tenemos que pensarlo en esos términos, que siempre es una entrega. Nosotros nos entregamos, ¿ya?, a algo, en este caso a Dios, a nuestro Señor. Y obviamente las personas que son devotas son personas que son capaces de hacer sacrificios en pos de ese algo o de ese alguien. Lo más cercano, como para ejemplificar esto, es, por ejemplo, en el plano deportivo. Me perdonan las damas, ¿no es cierto?, pero en el plano deportivo, ¿no es cierto?, cuando se habla de que son devotos de un equipo. Una cosa es que te guste un equipo de fútbol y otra cosa es que la persona se declare, como muchos se declaran, ¿no es cierto?, devotos de ese equipo. Y entonces un devoto de ese equipo significa que si su equipo va a jugar a otro país, por ejemplo, esa persona hace todos los sacrificios, ¿no es cierto?, se va a deo, como sea, llega porque quiere estar en ese lugar siguiendo, en este caso, a su equipo. Entonces hace un sacrificio inmenso. Y aún más allá, independiente, porque nadie le garantiza que su equipo va a ganar, ¿ya? Y como está el fútbol chileno, la alta probabilidad es que pierda. Introducción acerca de la oración, de haber analizado lo más profundo que pudimos el tema del modelo de oración. Ahora vamos ya al tema de la práctica de la oración, de este tiempo devocional. Ahora, todos nosotros, sin duda alguna, podemos decir que estamos siempre faltos de ese tiempo personal. Aunque lo tengamos, siempre nos encontramos o tenemos la sensación de estar en deuda con eso. Y hay algunos que quizás todavía no lo tienen, pero la idea es que nosotros podamos caminar en la dirección de hacer de esto una prioridad en nuestra vida. Y quiero por eso tratar esta noche lo que significa, o mejor dicho, el propósito que tiene este tiempo, ¿ya? Y lo primero es que no está ahí, pero ¿qué significa la palabra devoción o devocional? Bueno, devoción en realidad para llevarlo a lo que es el devocional, pero la palabra devoción, yo creo que todos nosotros tenemos alguna imagen de eso y quizás una imagen más inclinada hacia la parte religiosa, ¿no? O sea, tal persona es devota de tal o cual ídolo o estatua o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero el término devocional es básicamente una entrega total
Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, agradecido del Señor de estar de nuevo con ustedes aquí en nuestra casa y compartir el día de hoy algo relacionado directamente con, por supuesto, con todo lo que hemos estado viendo. Con mi hermano Tadeo ya terminaron el tema del modelo de la oración, ¿ya? Y empezamos el trabajo ya con el tema del devocional, Ahora, el tema del devocional, por supuesto que es algo que va a tener una direccionalidad. Nosotros vamos a compartir un poco algunas propuestas de la mecánica del devocional,